la historia de Israel es una de las más antiguas de la humanidad, solamente comparada con la de los egipcios, los chinos, los hindúes, que también tienen una historia muy antigua y son portadores de una cultura sin igual, ¿no? A través de los siglos y con una influencia tremenda sobre las demás naciones. Quisiéramos hablar sobre el origen de esta nación, cómo empezó, cuáles fueron los inicios de la nación de Israel. Bueno, gracias a Dios la Biblia, porque Israel está vinculado 100% a la Biblia. Israel como nación tiene un código de leyes, tiene un libro porque desarrollaron un sistema religioso muy importante, sacerdotal, y en cuanto a forma de culto y templos también y tabernáculos desde que salieron de Egipto. Israel se formó en Egipto, ¿no? Según la historia bíblica, y también una historia que ha sido ratificada por toda la arqueología. Y podríamos hablar de Abraham, porque Dios le dio una promesa a Abraham. Claro, el padre de la nación judía, y el padre de los árabes también, por el lado de los Ismael, ¿no? Pero Israel tiene una tradición milenaria, es una historia milenaria. El padre de la nación judía es Abraham, como podemos decir, era un hebreo. Era un hebreo porque los hebreos en el tiempo de Abraham eran considerados los del otro lado del río. Entonces tenían una cultura, tenían una formación, y luego de la descendencia de Abraham, pues su hijo Isaac tiene a Jacob y Esaú, y de Jacob nacen 12 hijos, y que forman las 12 tribus de Israel. ¿Por qué se les llama semitas? Por la cultura. La lengua semitas, básicamente estamos hablando de los descendientes de Noé, Sem, Cam y Jafet. Entonces, la cultura semita no solamente se le llamó, y esto es importante resaltar, no era solamente semita los judíos, también los iraquíes, los iraníes eran semitas también. O sea, no solamente. Lo que sí no eran hebreos. Hebreos. De ahí de los hebreos nace la nación judía. Pero parte de una promesa, de la promesa que Dios le dio a Abraham, que iba a ser su nación como la arena del mar. Ahora, Israel se forma en Egipto, en el norte de Egipto, en Gosén, en 430 años, porque llegó la familia de Jacob, eran 70 personas, luego de 430 años salen más o menos 3 millones. Claro, la Biblia dice, no dice el número, pero dice, lo que sí he visto, es que dice que eran 630,000, 640,000 varones. Entonces, sin contar mujeres y niños. Claro, se calcula que por cada varón que de 630,000, 600,000 sean casados, entonces es el doble con mujeres, ¿no? Y luego que cada uno tenga 1 o 2 hijos, ya llegamos a casi 3 millones. Que también ellos no tenían 1 o 2 hijos, tenían muchos hijos. Tenían más. Por eso se calcula la población entre 2 millones a 3 millones, la que sale de Egipto. Aproximadamente. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel señala como inicio de la historia judía la primera mitad del segundo milenio antes de la era común, dice, con la salida de Abraham. Sí. O sea, desde ahí ellos consideran que es el inicio de su... Eso encaja con la profecía bíblica, 100%. Ajá. ¿No? Es lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 12, ¿no? Entonces, usted se quedó en Egipto, ¿no? Exactamente ahí se originó el pueblo, pasó los años de cautividad. Después vemos el gobierno de Israel con los reyes, ¿no? Y vemos la construcción del templo. Claro. Primero con los profetas, ¿no? Después ya vienen los reyes. Lo que podemos ver son etapas en el pueblo de Israel. Desde ahora, los de la embajada de Israel, la Cancillería, se remite a Abraham por sus antepasados. Podemos decir esa es la semilla, pero luego viene el éxodo, están en Egipto, en la tierra, en el desierto. Luego conquistan la tierra prometida y luego entran un periodo de los jueces, que son como 400 y tantos años. Es el periodo de los jueces, que no tenían reyes. Y luego viene el periodo de los reyes, hasta el tiempo en que los hijos de David, el hijo de David, Salomón, que tiene 2 hijos,
y tienen problemas y luego se divide Israel. Como en Roboam. Roboam y Jeroboam, que no era hijo de Salomón. A partir del año 1948, exactamente el 14 de mayo, es donde Gran Bretaña declara la independencia de Israel. Claro, lo que pasa es que la historia que han vendido movimientos pro-palestinos es que Israel le quitó el territorio a Palestina, pero en realidad no fue así, porque los judíos antes de 1948, ellos compraron territorio y estaban posesionados ahí. Luego, eso se agudiza con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, ellos tienen un éxodo desde Europa hacia Palestina, y ahí entonces el éxodo es masivo y empiezan a tomar más posesión de la tierra, y luego de eso, como una resolución de las Naciones Unidas en compensación al Holocausto, donde murieron 7 millones de judíos. Fueron varios acontecimientos que motivaron ya al pueblo a regresar, por así decir, a claro, su lugar. pero la Segunda Guerra, desde la Primera Guerra Mundial empezaron a regresar. La Segunda Guerra Mundial fue decisiva, pero en compensación las Naciones Unidas le dieron el reconocimiento como Estado en el 1948. Es Abraham, el padre de los judíos, de la nación, padre de los árabes también. Claro, por los ismaelitas. Por los ismaelitas. Sí. Y ellos consideran a Abraham como un profeta, lo consideran como su padre. O sea, eso lo reconocen también los árabes. Y los musulmanes, ¿no? ¿Qué profecías se han ido cumpliendo respecto al pueblo de Israel? ¿Qué profecías bíblicas? La primera es que Israel iba a estar, que el pueblo iba a estar cautivo 400 años en Egipto, y eso es una profecía cumplida. Profecía dada a Abraham. Y se cumplió literalmente. Y vino el libertador Moisés. Claro, pero la profecía fue exacta. Entonces, ahora, si hablamos de profecías sobre Israel, son miles de profecías cumplidas y otras que están por cumplir. Las que están por cumplir son las del milenio. Quizás las más resaltantes profecías cumplidas en la nación de Israel, una de ellas es la profecía que hizo Jesús, ¿no? Que profetizó la destrucción de Israel. Claro, del templo y de todo. Perdón, de Jerusalén, ¿no? No quedaría piedra sobre piedra, y así fue. ¿Por qué Israel ha tenido tantos enemigos? ¿Quiénes son esos enemigos? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué? ¿Por qué ese espíritu antisemita? Si el término es correcto. El antisemitismo o el antijudaísmo es milenario. El judaísmo es más exacto. Podemos ver, por ejemplo, Amalek, desde que Israel sale de Egipto, ellos traicioneramente atacaron a los ancianos y a los más indefensos. Entonces vemos el odio. Yo pienso que es el diablo, que como era una nación que estaba dentro de los planes de Dios, entonces el diablo siempre se opone a los planes de Dios, y por eso es que atacó a Israel, para destruirlo. Siempre el diablo ha estado atrás de eso, para destruir a Israel. Es el enemigo declarado de Israel. En la Biblia se lee de varios hombres que venían incluso de Amalek, que se habían levantado contra Israel, ¿no? Está Amán, que quería la destrucción. Exacto. Procedía de Amalek. Y Amalek, si no me equivoco, viene de la descendencia de Saúl. Claro. Por eso tenemos los moabitas, los amonitas, que todos ellos le bloquearon el paso a Israel también. Se empeñaban siempre en querer destruirlo, en querer exterminarlo. Sí, tal vez por envidia, tal vez por celo, pero ellos quisieron exterminar al pueblo de Israel. Y pudiendo darle toda la facilidad en el desierto, una nación que no tenía recursos, ellos tenían que haberlos apoyado, pero no lo hicieron. En ese sentido, todavía ese espíritu de amalecita hay en este ambiente, ¿no? Es fuerte. Claro. Y es fuerte. fuerte. Lo han tratado de apaciguar de una u otra forma. Y es bien claro en el Holocausto, tratado ¿no? de una y otra vez, pero todo ha sido infructuoso. Lo que pasa es que todas las corrientes políticas, ideológicas, siempre hay una corriente o pro-Israel o contra Israel. La ventaja de ahora del pueblo de Israel es que el pueblo de Israel se ha extendido y ha desarrollado mucho.
Ahí está la promesa. Y tiene, por la promesa, y tiene mucho poder económico. Judío pobre en el mundo. No hay. Claro, aparte de poder económico, tiene poder ideológico y tiene el poder en Hollywood, en lugares muy importantes en Estados Unidos, que es la potencia mundial, y en Europa Israel es determinante. Por ejemplo, en la Edad Media, en el año 1500, los judíos eran la base del desarrollo económico de España, y España era el imperio. Pero por presión de la Iglesia Católica, del Papa de aquel entonces, ellos presionaron para que todos los judíos salieran de España. Y cuando los judíos salieron de España, luego se vino abajo España. Y entonces la potencia vino a ser los holandeses. Donde ellos porque ellos se fueron a Holanda. En Holanda le dieron libertad. Y Holanda se ha desarrollado extraordinariamente. Donde han entrado ellos siempre ha prosperado. Ahora Claro. incluso actualmente también vemos, como decía hace un momento, ¿no? Judío pobre en el mundo no encuentra, ¿no? Y aún ellos, estando dispersos, mantuvieron su identidad como judíos. O sea, su nombre, su identidad, nunca lo perdieron. Siempre, cuando nace un judío en algún lugar, no toma la nacionalidad porque está en ese lugar, pero toda su cultura la mantiene, ¿no? su vida, sus todo, fiestas, sus celebraciones, su forma de vivir, todo lo mantiene. Puedo citar un pasaje bíblico que habla acerca de la promesa, del pacto, porque es muy importante. Yo creo que todo rige bajo esa promesa, ¿no? Está en Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Dice, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre. ¿No? El pueblo más insignificante, demográficamente y geográficamente, Israel es un pueblo pequeño, no tiene cantidad de habitantes, ni tampoco su espacio geográfico es inmenso, ¿no? Pero la promesa... Tiene 14 millones de habitantes. Como Ica. Ahora, ¿por qué Dios escogió al pueblo de Israel y no a otros pueblos? Siendo el más insignificante. Bueno, entendemos que lo escogió y direccionó para que el pueblo de Israel se formara. Claro. ¿No? Porque no es que hubieron pueblos y de ahí escogió a Israel, sino que viene como la promesa. Como que lo forma, ¿no? Sí. Claro. Y también de ahí viene el Salvador, pues el Redentor del mundo, ¿no? Claro, todo está en los planes de Dios para que de ahí venga Jesucristo y también el reino mundial, el gobierno mundial que va a haber sobre la tierra. También para que Dios pueda glorificarse, ¿no? De la nada. Claro, o sea, Dios quería un modelo. Dios quería un modelo, un pueblo modelo. Él lo estructuró, porque lo formó. El hombre entiende a través de modelos, entiende a través de paradigmas, entiende a través de ejemplos, de líderes, de opinión. Entonces Israel era el prototipo de Dios de una nación que tenía las leyes de Dios, que tenía la escritura, tenía profetas, por eso Pablo lo dice en el libro de Romanos, la ley, los profetas, todo el privilegio que tuvo Israel y que no lo supo aprovechar. Y eso encajaba dentro de los planes de Dios, pero Israel le falló a Dios. Ese es el problema.